Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y espero también que este sea uno de varios o muchos videos que voy a estar compartiendo a través de la plataforma en los próximos meses. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy específico que me apasiona mucho en lo personal, que es la metamorfosis de la industria de restaurantera, ¿vale? Creo que se habla mucho de forma aislada, se habla mucho viéndolo como algo de moda, pero creo que le falta profundidad a la discusión y es lo que voy a tratar de aportarle al fenómeno que creo que está ocurriendo, porque creo que tiene alguna década que viene ocurriendo y los efectos los estamos viendo hoy y se los atribuimos a la pandemia. Sin embargo, creo que es más profundo todo esto que está ocurriendo con los restaurantes y sobre todo con los delivery apps y todo lo que tiene que ver con el control de la data y el cambio de estas experiencias. Entonces, bueno, para ya entrar directo en materia, lo primero que quería comentar es, nadie discute que durante la pandemia o ahora que la pandemia continúa, el restaurante ha sido de las industrias más impactadas. De hecho, toda la industria de consumo on-premise ha sido de las industrias más impactadas. Esta disrupción empezó mucho antes que la pandemia, muchísimo antes. Ahorita les voy a comentar de algunos ejemplos. Ahora, otra cosa que es relevante es los delivery apps han traído beneficios, claramente. Han traído beneficios a la economía, han traído beneficios a través de la innovación tecnológica, pero también han causado, en mi opinión, una disrupción en cómo se integra la cadena de valor, ¿vale? Entonces, la cadena de valor actualmente no tiene un balance, ¿vale? Todos los que juegan en esa cadena de valor, que son restaurantes y apps, no están ganando dinero, ¿vale? Eso hay que decirlo. Y resalta también que esto ocurre a pesar de que, cuando menos en la TAM, hay 4 o 5 apps que detentan el 80% del control de este mercado, ¿vale? Entonces, bueno, para remontarme al primer momento de la verdad, es el momento en el que llegó un incómodo eslabón adicional en la punta de la cadena, que son los delivery apps, y cómo llegó. Y bueno, cuando llega el delivery app a esta cadena de valor, la cadena era muy simple. La cadena era una cadena muy controlada, que implicaba gestionar proveedores, implicaba la preparación de la comida, implicaba la atención en el local, implicaba tener un buen servicio, implicaba en líneas generales la experiencia, pero era un negocio muy tradicional. Tampoco había tanta tecnología involucrada. Ahora, en la mayoría de los casos, la entrega de comida era una ocasión de consumo que era periférica. Era una fuente de ingreso adicional, nunca la fuente principal de ingresos. Sí, con algunas excepciones, ¿no? Como el caso de la comida rápida. La proporción de lo que tenía más fit con un delivery era eso, ¿no? Era ese tipo de cadenas, ese tipo de restaurantes. Pero en cualquier caso no era la principal ocasión. O sea, necesitabas del landmark físico, ¿no? Que estuviese ahí. Y yo creo que hubo varios fenómenos que gradualmente impactaron el consumidor. Lo primero para mí fue cuando los servicios de consumo de contenido on demand empiezan a proliferar, Ahí empiezas a migrar primero a la gente que va al cinema, la migras a la casa, ¿no? Lo que consumía en el cinema probablemente lo pida para llevar, posiblemente lo pida para que se lo envíen a la casa, Entonces ahí migras consumo al hogar, y para mí ese es el primer movimiento. Si bien en tal momento la entrega la seguía o la continuaba realizando el restaurante con una propia fuerza de entrega, ¿no? O sea, un propio motociclista, una propia camioneta, etc. El control de la cadena lo tenía el restaurante. Toda la data de los clientes la tenía el restaurante. Toda la data del medio de pago la tenía el restaurante. En los inicios de esta metamorfosis fue la comida rápida quien primero se integró. Obviamente, por lo que ya comenté de que la ocasión hacía más fit. Pero ¿qué pasa? Otros ven que esto ocurre y dicen, pues yo también me quiero subir. ¿Por qué? Pues para no quedarme atrás, para seguir la tendencia, por lo que quieras. Lo que creo que les pasó de noche es que al subirse, automáticamente le empiezas a dar poder a un canal, ¿vale? Que son los delivery apps, y al darle ese poder también le empiezas a compartir una parte de lo que alimenta ese poder, que es la agregación, ¿no? La agregación de proveedores en un mismo lugar, o sea, restaurantes, y tener acceso a la data de la transaccionalidad, a la data del cliente y a la data del medio de pago. Entonces ahí que comienza a desbalancearse, por así decir, el poder, o a dividirse el poder, ¿vale? ¿Qué pasa después, no?
empieza la etapa que yo le llamo el dilema del costo de la entrega. En el inicio el Delivery App cobraba un fee por entrega, que era fijo, y eso no le cambiaba en nada la cadena de márgenes al restaurante. O sea, el restaurante lo único que hacía era, pues por entregarte te cobra un fee adicional, del cual ese fee es para ese tercero, con el cual él cubre su costo y el margen, y ahí remunero el eslabón. Pero ¿qué ocurre? Los aplicativos empiezan a querer escalar y se dan cuenta que las entregas de comida pues tienen que ser veloces, ¿vale? Tienen que asegurar que la comida llegue caliente, y eso te limita un elemento que se llama drop size, o el tamaño de la entrega, que quiere decir que las entregas casi son punto a punto, o sea, restaurante-cliente, y difícilmente le puedes meter más de 2 entregas al mismo viaje, por la velocidad y porque difícilmente 2 personas en una misma ubicación geográfica van a pedir del mismo restaurante. Entonces ese viaje, si le metes más volumen, tarda más, y entonces ya no cumple su propósito de cuidar que la comida llegue caliente. ¿Qué hace el aplicativo? Le sube el precio, pero cambia también el modelo de precificación. Es decir, en vez de que sea un delivery fijo por entrega, lo empieza a cambiar a un porcentaje del ticket, ¿no? O el valor de la venta, y ahí es cuando empieza a complejizar, por un lado, la cadena de márgenes del restaurante, porque les está cobrando una remuneración por sobre eslabones de la cadena a los cuales el Delivery App no les agrega ningún valor. Y por último, ¿no? También ahí hay otro efecto, que es, oye, bueno, lo compenso con precio. Sí, lo compensas con precio, pero ese precio que incrementes recursivamente incrementa también el valor del fee que el app te va a cobrar. Entonces aquí es donde hay un punto de inflexión, y el restaurante tuvo que aceptar esas condiciones. Quien no las quiso aceptar simplemente renunciaba a un canal, y su opción era, pues me regreso al modelo anterior donde yo ponía mi repartidor y yo organizaba mis entregas. Sí, solo que ahora nadie te llama. ¿Por qué? Porque ya todo el consumidor está acostumbrado a la app, y entonces ahí es donde está el mercado, ¿no? Podías no subirte, pero realmente era muy difícil. Y lo que comenzó siendo fees de 25% de la entrega, hoy día hay apps que te cobran arriba del 30% sobre el valor del ticket, ¿no? Y eso es súper relevante. Tiene un impacto porque con eso la mayor parte de los restaurantes tienen márgenes sobre esas entregas, pues de menos del 10% en el peor de los casos, y de 15-18% en el mayor de los casos. Estás hablando de margen para poder cubrir aún parte de tus costos fijos que aún te quedan. Ahora, sorprende muchísimo que a pesar de todo esto que les acabo de comentar y de cómo han escalado las apps, la mayor parte de las apps no son rentables hoy día. O sea, no generan valor económico para sus accionistas, y dependen mucho del market share para poder lograrlo. Entonces, eso sumado al hecho de que cada vez más están sujetas a la crítica, ¿no?, de las economías colaborativas, de remunerar 100% variable al colaborador o entregador, de no tener un vínculo laboral. A pesar de esto, los inversionistas aún siguen apostando. Yo creo que lo hacen apostando en 2 temas. Uno, las futuras economías de escala que una concentración y la propia teoría de oligopolios te pueda traer. Ese es uno. O los modelos de negocio adyacentes que resurgen, ¿no?, de controlar el canal, y de entonces, al tener al consumidor cautivo y controlado, pues poderle hacer ofertas, ¿no?, adyacentes de productos, de servicios, de terceros o tuyos, y que eso te pueda generar incrementalidad. Por otro lado está la data, ¿no?, que también la puedes usar, la puedes vender o la puedes aprovechar. Entonces creo que eso es súper relevante, porque estamos hablando de mucha data con mucha granularidad. Ahora, esto está muy bien, pero que tengamos claro que nos genera algunas distorsiones en cómo nosotros concebíamos la experiencia de ir a cenar en un restaurante, ¿vale? Entonces, la experiencia de ir a cenar en un restaurante, yo creo que es el primer factor que se va a ver muy impactado y de forma duradera. Es decir, yo no creo que vayamos a volver a pensar de la misma forma que pensamos o pensábamos antes en ir a un restaurante. Creo que eso cambiará. ¿Por qué lo hará? Porque bueno, con el delivery y las restricciones físicas que ya van a tender a ser de largo plazo, el app sigue ganando relevancia y la ubicación del restaurante deja de ser tan relevante. Lo más relevante es el radio de entrega, y eso de alguna manera te puede abrir ideas, ¿no?, desde el punto de vista de inversionista, de oye, ¿por qué voy a tener un local en el cual no aprovecho metro cuadrado? Si yo podría tener más de un local en donde voy a tener un radio de entrega mayor, ¿por qué no entonces también
cambio el modelo de negocio y lo vuelvo casi full delivery y que la experiencia en el restaurante sea mínima. Y ahí nos vamos al modelo extremo, ¿no? Que es un dark kitchen, que no tiene acceso para el público y que solamente está para entregar. Entonces eso cambia el mindset del inversionista. Hay otra cosa que cambia el mindset del consumidor, que es, oye, si yo compro en una app, como ya no tengo esa experiencia memorable en mi cabeza de estuve en el restaurante y me encanta esta experiencia, etcétera, pues cada vez más la marca del restaurante pierde relevancia y el app de delivery gana relevancia. Entonces lo relevante va a ser el app de delivery, el tipo de comida, el precio, el tiempo de entrega, etcétera. Y eso es un cambio en la mente del consumidor. Y un tercer tema es que al tener acceso a los datos transaccionales de máxima capilaridad, pues los aplicativos ya van a tener cómo apalancarse en otros modelos, ¿no? Que les impliquen en fuentes adicionales de ingresos. Están las que ya comenté, pero también está la tentación que les pueda generar de crear sus propias marcas blancas de restaurantes. Pues tal vez disminuya la oferta de restaurantes, el propio app va a tener que verticalizarse en esa cadena, crear las marcas blancas y con esas marcas blancas pues escalar, ¿no? Y eso les va a dar fuentes adicionales de ingreso también. Yo creo que eso va a ocurrir, algo similar a lo que Amazon ya hizo con las tiendas o lo que ya hizo con los entregadores cuando le faltó oferta para entregar, inclusive financiándote, pero ahora lo va a hacer aplicado al canal on-premise. Y ahí les dejo un dato. En 2019 Amazon invirtió $575 millones en Deliveroo, que es el principal player de delivery en el Reino Unido, ¿vale? Ahora, ¿cómo se ve esto en Latinoamérica? Hay un pequeño puñado de empresas que detenta el control de esta industria, entonces no se imaginen que son 20, estamos hablando de 5 players y se los voy a nombrar. Entonces tienes por ejemplo a Just Eat, que es un holding británico, no es controlador pero participa en iFood, ¿vale? Que es el dominante en Brasil. Just Eat ha realizado inversiones en varias geografías. Tenemos otro que es Delivery Hero, es un holding alemán. Ese holding alemán, en mi opinión, ha sido más agresivo. Primero se hizo con la marca Pedidos Ya, que ya tenía su renombre, que tiene un origen uruguayo y se fue expandiendo en Sudamérica y después en toda Latinoamérica. Hoy día Delivery Hero controla a Pedidos Ya y hace poco compraron todas las operaciones de Globo en Latinoamérica, que era un holding de Barcelona, español, por $280 millones. Entonces Delivery Hero viene fuerte. Y solo para que se den una idea del nivel de competencia, Just Eat y Delivery Hero se aliaron con Rappi en Colombia para competir. Rappi es el tercer player que quería comentarles aquí. Rappi yo lo pongo en otro bucket distinto porque tiene una oferta mucho más amplia. Por ahí luego les comparto un infograph que hice sobre esto. Y bueno, en el corto plazo, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que esto siga movido. Como les comenté, Just Eat era dueño de Sin Delantal. Sin Delantal anunció hace pocos meses, en diciembre de 2020, que cerraban las operaciones en México porque no les estaba dando para competir. La cuota de mercado que tenían no era suficiente para tener la suficiente escala y se dan por vencidos. Recordemos que en México tenemos a Didi Food, tenemos a Uber Eats, tenemos a Rappi. Pues tienes a varios players queriendo controlar ese mercado y hoy están compitiendo por precio. Y se espera que esto continúe movido, ¿no?, en esa misma dirección en otras geografías latinoamericanas. En algunas ya está ocurriendo. Yo lo que creo es que esto se va a ir consolidando en geografías con 2 o 3 players, que es típicamente lo que te permite que haya buena rentabilidad, ¿no?, que no tengas que competir por precio. Y creo que con eso la promesa esta de ganar valor económico para el inversionista, hoy día recordemos el valor se le genera al consumidor, si bien con impactos que yo creo el consumidor no está viendo. Con esto el app va a generar valor económico para su inversionista y yo creo que los que van a salir perdedores, entre comillas, ¿no?, o transformados, pues va a ser la industria del restaurante con estos modelos de dark kitchen o modelos híbridos, ¿no?, de tengo un landmark físico y todo lo demás es delivery, ¿no?, y el landmark físico lo tengo justamente para no perder ese top of mind. Yo creo que eso es lo que va a pasar, pero ustedes díganme qué es lo que ustedes opinan aquí en los comentarios y con todo gusto lo vamos discutiendo. Próximamente voy a tener otro video de seguimiento de pero hablando un poquito más del canal retail o del canal home market, no tanto de consumo en el local, que también tiene su propia disrupción.
¿vale? Gracias por su tiempo, nos estamos viendo por acá, les mando un abrazo y que tengan excelentes negocios.